Esto es Ambiente y Medio, el único programa de ecología de la televisión abierta de la Argentina, ganador del Martín Fierro. Si de verdad te interesa el medio ambiente, quédate con nosotros. Ahora mismo en Galicia hay 5 incendios fuera de control. Se encuentran en nivel 2 por el riesgo que suponen para las poblaciones próximas. El drama estaba declarado. El estado de Victoria, en donde se aloja la capital de Australia, fue el epicentro. 2 millones de hectáreas ardieron durante semanas, consumiendo cuanto encontraban a su paso. Donde los inspectores monitorean a través de distintos artefactos de monitoreo que están en 5 puntos de la ciudad, las concentraciones de fluoruro en el ambiente. Incendios forestales hubo siempre. De hecho, el fuego, según sostienen los ecólogos, es un factor fundamental en el ciclo de vida de los ecosistemas. Lo que no hubo siempre fueron antorchas sembradas artificialmente a lo largo de inmensos territorios, porque eso es lo que son los árboles implantados por el hombre, movido por la voracidad, a veces inmobiliaria, a veces turística. Haber convertido las sierras cordobesas en una postal de los Alpes ha tenido un costo muy alto en incendios cada vez más frecuentes. Hoy en Ambiente y Medio vamos a hablar de un problema cada vez más preocupante en la Argentina y en el mundo: los incendios forestales. Este es un programa que arde, verdaderamente. Hoy vamos a hablar, en Ambiente y Medio nos vamos a dar un lujo. Vamos a hablar en vivo con un especialista, quizás el mayor especialista de incendios forestales de Galicia, una de las zonas del planeta que arde permanentemente y que durante este último verano europeo fue víctima de uno de los incendios forestales más fuertes de los últimos tiempos, más de 50.000 hectáreas y muchos muertos en Galicia. Vamos a hablar con Juan Picos, uno de los especialistas más grandes en el tema. Pero hablamos de incendios forestales y hablamos de cambio climático. ¿Y cuál es la paradoja? En la antigüedad el fuego era un elemento que venía de la naturaleza y llegaba para funcionar como elemento regulatorio de los ecosistemas. Porque claro, cuando había mucho combustible en un ecosistema, es decir, cuando había muchos árboles, cuando había mucho pastizal, naturalmente el fuego funcionaba como un regulador que la propia naturaleza proveía. En cambio, en los últimos 50 años principalmente, con un mal manejo del fuego, con esta idea de que yo con el fuego puedo, por ejemplo, generar mayor cantidad de fertilidad en un campo, falso de toda falsedad, con la idea de que con el fuego puedo llevarme puesto un monte y después poner una plantación de soja, una atrocidad ambiental. Con esa idea fue que el fuego llegó para quedarse. Y los incendios forestales son en el mundo y también en la Argentina, donde ahora empieza la temporada de incendios forestales, una de las amenazas y de los desastres naturales más graves. Vamos a hablar hoy de incendios forestales. A ver, Cami, ¿qué tenés para contarme del tema? Sergio, déjame contarte que un estudio del INTA Monte Carlo, ubicado en Misiones, sostiene que los incendios forestales son un incentivo económico. Ajá. Déjame explicártelo mejor. Adelante. A través de esta cita que vamos a leer acá en un documento que dice: existen incentivos económicos que pueden motivar el delito de incendios forestales intencionales si los propietarios de la tierra perciben un elevado costo de oportunidad por conservar el bosque. ¿Qué quiere decir esto? Que en otras palabras se queman bosques para generar ganadería y agricultura y bueno, luego tener ganancias aquel que lo hace. Sí, porque técnicamente es más barato arrasar el bosque y quemarlo, el monte original, y convertirlo literalmente en un campo yermo para que después venga la ganadería o la soja o lo que fuera, que
conservarlo. Entonces lo que se hace es quemarlo de esa manera y esto pasa, como decías vos, Cami, efectivamente, en buena parte del noreste de la Argentina. Sí, sucede en Formosa, en Chaco, en Misiones y en Neuquén. Estas son las provincias donde más se ven estos incendios forestales. Efectivamente, y la Argentina es un país castigado por incendios forestales prácticamente en toda su geografía. Vamos a ver de qué se trata cuando hablamos de incendios forestales en la Argentina. Cuando comienza la primavera y el invierno seco se despide. Cuando aparece el calor, pero las lluvias no. Ahí, justo ahí, suele venir el desastre. Y aunque es cierto que siempre hubo incendios forestales, casi nadie discute que en los últimos 30 años la cantidad y la intensidad han crecido. Y no le pasa solo a los argentinos. La tendencia es mundial. California, Australia, España, Portugal, todos ellos comienzan a preocuparse cuando se acerca el verano. Llamas infernales, cientos de casas en cenizas y albergues llenos de evacuados es el desolador panorama causado por 2 devastadores incendios en el norte de California. Ahora mismo en Galicia hay 5 incendios fuera de control. 3 de ellos, los de Portodosón, Arbo y Crecente, todos en Pontevedra, se encuentran en nivel 2 por el riesgo que suponen para las poblaciones próximas. Los científicos dicen que el cambio climático es un catalizador de estos procesos. Pero aunque esto sea verdad, viene bien resaltar que para que haya fuego tiene que haber combustible. Y ese combustible, ¿saben dónde suele estar? En esas miles de hectáreas de eucaliptus o de pinos que se han importado e implantado con una irresponsabilidad que hoy nos está saliendo muy cara. A diferencia de otros desastres como las inundaciones o los tornados, cuando llega un incendio forestal, generalmente ya es tarde. Porque lo que pueden hacer las mangueras, los aviones hidrantes, incluso el heroísmo de los bomberos, es muy poco. Para los bomberos es como luchar en vano, ya que mientras se ha logrado contener este incendio en un 10%, en la parte más alta de estas montañas, las llamas continúan expandiéndose con tanta voracidad hacia el este, que para estos hombres es como comenzar de nuevo. Para combatir incendios forestales se debe comenzar a trabajar mucho antes de que aparezca la primera chispa, disminuyendo la cantidad de combustible en el terreno, aportando humedad a las zonas de alta sequía, armando senderos que no permitan el paso del fuego. Todas estas son acciones necesarias y determinantes para anticiparse, porque el fuego es parte de la naturaleza y la naturaleza siempre llega. Lo único que podemos hacer es trabajar antes para que el fuego produzca el menor daño posible. Algunas aclaraciones. Cuando hablamos de incendios forestales, hablamos de un desastre natural. Y como todo desastre natural, no es el evento de la naturaleza lo que lo define. Es la vulnerabilidad de la sociedad sobre la que impacta. Esto quiere decir que la cantidad, por ejemplo, de combustible, el mal manejo de los campos, todo eso hace a que cuando aparece el fuego, rápidamente se propague y sea muy difícil de propagar. De apagar. Segunda aclaración. Solo se apaga el fuego con la lluvia. Los bomberos, los camiones, los aviones hidrantes, los helicópteros, son todos instrumentos que en términos generales ayudan a mantener, en la medida de lo posible, y cuando eso es factible, a raya el incendio, evitando que vaya de copa en copa, por ejemplo, en las zonas donde hay bosques implantados de eucaliptus o de pinos. Pero el fuego solo lo apaga la lluvia. Tercera aclaración. ¿Cuáles son las motivaciones para encender un fuego? El periodismo tiene una especie de tranquilizante periodístico, informativo, que es que cada vez que aparece un incendio forestal necesita encontrar el titular que diga el incendio fue intencional y con eso nos calmamos todos.
No nos tenemos que calmar con eso. Porque el 99% de los incendios forestales se originan precisamente en la mano del hombre. En algunos casos por un delito, alguien que va y prende un fuego deliberadamente para obtener alguna ganancia, probablemente o quizás inmobiliaria. Alguien que por negligencia o por desidia enciende un fuego, o alguien que accidentalmente y sin ningún tipo de intención promueve la aparición de una chispa. El incendio es, en el 99% de los casos, causa de la acción humana. Esto quiere decir que como solo se puede apagar con lluvia y siempre es la acción humana la que lo determina, es la prevención lo único que permite efectivamente atacar a los incendios forestales. La Argentina es un país cruzado por incendios forestales. Veamos el mapa para entender en qué lugar aparecen y cuáles son las características. Córdoba, la provincia de Córdoba es regularmente entre agosto y septiembre todos los años el foco de incendios forestales sobre bosques implantados. Alguna vez un jefe de bomberos en Yacanto de Calamuchita me dijo, el problema es que Córdoba está sembrada con antorchas. Cuando alguien decidió convertir a Córdoba en el paisaje alpino que hoy es, lo que no se dio cuenta es que estaba llevando efectivamente una especie que es fuertemente captadora del fuego. Los incendios en general son intencionales y ocurren temporalmente a fines del invierno, que es la época de seca en el centro de la Argentina. En La Pampa son incendios de campos, los vimos este verano, y fueron tremendos, decenas de miles de hectáreas. ¿Por qué? Por mal manejo de los productores agropecuarios que dejan mucho rastrojo sobre el campo y creen que después prendiéndole fuego pueden eliminar esa maleza y reiniciar el ciclo ganadero. Falso. En general lo que terminan haciendo es destruyendo el suelo. ¿Cuándo se producen? En general en el verano. Y los clásicos incendios forestales de la Patagonia andina. Esto ocurre normalmente en el verano, a partir de enero-febrero. En general son incendios de bosques nativos, muchas veces en los parques nacionales, pero nacen en los fuegos intencionales, a veces deliberados, en plantaciones no nativas, plantaciones exóticas que están fuera de los parques nacionales. Hay muchas historias de que en los bordes de Bariloche hay gente que va y prende fuego para que después lo que era un bosque se convierta precisamente en un lugar para poder hacer un desarrollo inmobiliario. Pero ¿qué pasa en el mundo? Porque en el mundo también el incendio forestal es una de las causas de desastres más colosales. Vamos a hacer una recorrida por el planeta. En Australia, hoy vamos a hablar en Cicatrices, precisamente, de un incendio forestal histórico en Australia. Se dan incendios de pastizales en el centro del país, producto básicamente del cambio climático y del mal manejo de los campos. En el sudeste asiático existe la tendencia histórica de quemar los campos para labranza, y allí se inician los incendios forestales. En Rusia, en cambio, son incendios muy parecidos a los de la Patagonia andina aquí, son incendios de bosques. África es el continente del fuego. Claro, no salen las noticias porque lamentablemente a poca gente le interesa lo que ocurre, periodísticamente hablando y humanitariamente también, pero África es el continente del fuego porque todos los años el centro del África, y cada vez más con el cambio climático, se prende fuego con una facilidad notable en sus pastizales. ¿Qué pasa en América? América Latina es justamente uno de los lugares en donde el fuego se utiliza para, como decía antes Camila, para abrir senderos para luego llevar soja o ganadería, principalmente en el Amazonas y por supuesto en toda la zona tropical. Y en Estados Unidos. Estados Unidos es epicentro del fuego. Todos los años, California, Texas, todo el noroeste de los Estados Unidos y el sudoeste de ese país, producto de las sequías, cada vez más atacados por el fuego. ¿Cami? Sergio, déjame contarte que fuimos a un parque nacional para entender cómo se apagan el fuego. Andrea nos va a mostrar distintas maneras y distintas formas para combatir los incendios forestales. En 2011 hubo un incendio que perjudicó muchísimas hectáreas del parque y de la región. ¿Cómo comenzó? El fuego comenzó afuera del parque, sí, en una forestación que está acá cerca. Fue causada por una chispa de motosierra, una alta velocidad del viento, baja humedad. Fue bastante grande, se quemaron 1.500 hectáreas más o menos entre privados y el parque.
Estamos frente a un cartel que probablemente les resulte familiar si anduvieron por bosques, parques nacionales o quizá en la ruta. Este cartel lo que indica es el peligro de incendio forestal. Y vamos a conocer el trabajo que realizan las brigadas para controlar y prevenir los incendios. Estamos en la zona neurálgica, en la guardia de incendios. Bueno, lo que vemos acá es un detector de columnas de humo. Esto se mueve en 360 grados y tiene una capacidad de 50 kilómetros. Si aparece una columna, saben en qué altitud está y después la triangulan en este mapa. Y aparte acá también hace los controles meteorológicos para medir la peligrosidad de incendios. Una de las herramientas más modernas que tenemos es un camión con unos equipamientos especiales, como por ejemplo unas máscaras, ¿sí?, para poder suministrar aire presurizado a quien lo necesite en caso de asfixia. Podemos llevar hasta 7 personas para que sea eficaz, digamos, el ataque inicial. Esta es una bomba que está conectada directamente al tanque del vehículo, que son unos 1500 litros de agua más o menos. Tenemos estos compartimentos donde están las mangueras, ¿sí?, que utilizamos, y esta bomba que está en este lugar, que también está conectada al camión, la podemos sacar y utilizar en algún curso de agua. En este lugar hay siempre un equipo de 7 personas haciendo guardia, alertas a cualquier tipo de emergencia. Cuando hay alguna alarma, ellos vienen acá a buscar su equipo básico para salir. Ellos saben cuándo se van a ir, pero no saben cuándo van a volver. Por eso es muy importante que se lleven un buen equipo. Esto que sería un kit de primeros auxilios, su casco, una protección inífuga. Y bueno, toman todo esto y salen. Entre un bombero forestal y un bombero de estructura, como se llaman, son muchas y son grandes las diferencias. Es decir, nosotros cuando vamos a un incendio tenemos que ver primero si tenemos la posibilidad de trabajar con agua o con herramienta. Tenemos que ver qué se está quemando, si es pastizal, monte o las dos cosas a la vez. Acompáñenme a la sala de herramientas. Acá, según el tipo de emergencia que haya, porque hay distintos tipos de incendios, de pastizales, de palmar o del monte, van a ver qué herramientas van a necesitar para paliar ese incendio. Por ejemplo, acá tenemos motosierras por si tienen que talar algún árbol. Tenemos estas bombas portátiles que toman agua de los arroyos. Esta es muy curiosa, es una mochila de espalda. Y hay una que me gustó mucho, que es esta, la guacha, le llaman, pero esta vamos a esperar a ver cómo la usan en el campo. Esto que acabamos de ver es muy aleccionador porque efectivamente el incendio de pastizales o forestal, pero el de pastizal particularmente, se apaga, mejor dicho, se lo combate, lo apaga la lluvia, se lo combate cuerpo a cuerpo, palmo a palmo, porque cuando hay la posibilidad de tener aviones hidrantes o helicópteros, lo que intentan simplemente es enfriar la zona, porque imagínense que es una gota la que cae sobre un incendio forestal. Después vamos a hablar, Tommy me va a explicar por qué somos tan negligentes a la hora de manejarnos en el campo y muchas veces esto genera incendios forestales, y vamos a hablar con Juan Picos, experto español, en vivo desde Galicia, y nos va a contar qué es lo que pasó en los incendios forestales en España. La segunda parte del Palmar. Recién estuvimos en la guardia de incendio, donde cada día se emite un parte para indicar el nivel de riesgo de incendio. Hoy alto, pero podría ser que según las circunstancias meteorológicas esté moderado, bajo, muy alto o extremo. Dependiendo el día, la estación del año, nos indica cuál es el peligro de incendio forestal. Una de las causales importantes de los incendios está más relacionada al sector humano, digamos. La falta de cuidado en apagar un fogón, en vehículos en malas condiciones. Es decir, acá hay mucho tránsito de camiones que no llevan un sistema que atrapan las chispas que salen de los caños de escape. Entonces esas pequeñas cosas hacen que se produzcan los incendios. Aunque ustedes no la puedan identificar, detrás de todo este uniforme está Maru, de 26 años. Esto que les mostraba antes, que acá le llaman en la jerga la monjita, ¿no? Sí, sí. Esto es una protección inífuga, pero para nosotros es la monjita. Sí, sí. Muy bien, y aparte vemos esta mochila de agua que les mostraba antes. Contame cómo funciona. Esta es una mochila que carga aproximadamente unos 19 litros de agua. Tiene una válvula de doble acción, es decir, que cuando ella saca o mete el émbolo, digamos, puede tirar agua. Y nos sirve para combatir el incendio y para hacer quemas controladas también.
La Guardia del ICE, con los técnicos del parque y con la delegación técnica a la cual pertenecemos, realizamos planes de quemas, ¿sí? Estos planes de quemas tienen hoy por hoy la finalidad de combatir el exótico leñoso, pero con efectos colaterales ayudamos al hábitat de ñandú. Lo que tiene el pastizal, una recuperación bastante rápida. O sea, después de hacer la quema, por ahí al mes ya se ve el verde. Sí, tal cual, tal cual. Y quizás a los 2 meses ni siquiera te das cuenta que pasó el fuego por ahí. Bueno, vamos a verlo. Básicamente lo que nosotros hicimos acá es una quema controlada, ¿sí? Que es esta franja que se ve quemada, que lo que vamos a hacer es evitar que cuando quememos del lado donde están los exóticos, eso se pase y nos produzca un incendio no deseado, digamos. Pero la idea es la reducción del combustible en este sector. Llamamos combustible al material predispuesto a quemar, ¿sí? Esto es el combustible para nosotros en lo que es el combate de incendios. Y como verás, te dije que quemamos la semana pasada, y ya hay rebrotes verdes, ¿sí? Por todos lados. Hay algunas palmeras en pie. Bueno, mira, la particularidad de la palmera yatay es que el fuego no le afecta directamente, ¿sí? Como verás en el tallo, si bien se quema, ¿sí? El del exterior, en el interior la palmera sigue viva, ¿sí? La savia sigue fluyendo. Lo que nosotros tenemos que cuidar es que no se queme la copa de la palmera, ¿sí? Bueno, estamos sobre lo que es un camino, pero también un cortafuego. ¿Qué es este concepto? Esto es un lugar donde el fuego no va a pasar. Es decir, acá nosotros hacemos el corte de continuidad de un incendio para que no pase a otro lado. Los chicos van a ingresar al monte porque vamos a seguir quemando. Entonces tenemos varios cortafuegos que afianzar o que fortalecer, digamos, ¿sí? Que se hacen solo con herramientas. Pulasques, palas forestales, motosierras, maclau. Para el pastizal, una de las herramientas que siempre llevamos con nosotros es la guacha. Y funciona de una forma sencilla. Lo único que hace es sofocar el fuego. O si querés te muestro cómo funciona. Bueno, dale, yo me alejo un poco para no ligar y dale. Después de la pausa vamos a hablar con Juan Picos, ingeniero forestal desde España, que está ya conectado con nosotros para hablar en vivo sobre los incendios forestales en Galicia. Y ahora, una trucha. ¿Qué es trucha? Te damos un nuevo dato para entender un poco más nuestra biodiversidad. Todos conocemos a la trucha, ese pez tan famoso por el que tantos pescadores del mundo vienen a la Argentina, fundamentalmente a nuestra Patagonia. Casi todos pagan mucho dinero para poder realizar la pesca denominada deportiva. Todo hace pensar que la trucha es bien argentina, pero no. Las 3 variedades mayoritarias de nuestro país son especies introducidas. La marrón viene de Europa, la arcoíris de Alaska y la salmonada de Estados Unidos. Hoy es la gran vedette de ríos y arroyos patagónicos, pero desde su introducción hace unos 100 años, su voracidad hizo desaparecer el zooplancton autóctono. Y la consecuencia de esto fue una modificación que afectó directamente la existencia de ranas y sapos endémicos del sur y una variedad de perca nativa de la Patagonia que hoy está prácticamente extinguida. Ya tenés un dato más para sumar a tu conocimiento sobre la biodiversidad original de la Argentina.